Dice, así que he podido hacer con barcos a motor cosas que se pueden hacer mejor que con los veleros. Y entonces a mí me abrió los ojos en ese aspecto. Hay barcos para cada cosa. Y de hecho, una vez que atravesé los canales de Holanda, llevando un velero desde Alemania hasta Ámsterdam, nos metimos por los canales, bajamos todo el Zuiderzee, y teníamos que esperar siempre el horario de la apertura de puentes porque porque llevábamos el palo puesto, no lo habíamos bajado. Y yo ahí me acordaba de Dick y decía, esto es para hacerlo en lancha, no es para hacerlo en un velero. Porque además, por supuesto, había que hacer todo el viaje a motor. Bueno, así que con esta introducción, creo que ustedes pueden entender por qué yo escribí un libro, ya hace unos 10 años que lo publiqué, 11 creo, que se llama Claves para la navegación feliz en cruceros, veleros y lanchas. Y no es un libro demasiado grueso, tiene, no sé, 250 páginas. ¿Y cómo puedo incluir cosas para cruceros, veleros y lanchas en un libro breve? Bueno, porque hay muchas cosas en común. De hecho, para navegar a motor también hay que ser muy buen marinero, hay que ser muy buen navegante. Ustedes lo saben y yo sé que no estoy hablando para principiantes en este momento, sino para gente que tiene años en el agua. Algunos han sido veleristas y se han pasado al motor, otros nacieron en el motor, y también hay algunos que navegan en las dos clases de barcos. De lo cual hay antecedentes en el Yacht Club Argentino, y si no, remontémonos a principios del siglo XX, cuando Aarón Anchorena tenía una magnífica goleta, y tenía una lancha famosa de alta velocidad que se llamó Pampa, como todos sus barcos. Y bueno, ¿qué tiene en común, por ejemplo, mi velero, con un crucero que está fondeado en algún lugar lindo, en algún río del delta? Casi todo, menos los medios de propulsión. Después compartimos casi de todo. Vamos a pensar qué necesitamos para hacer una navegación feliz. Y yo considero varios aspectos. El barco, la tripulación, la derrota. Y pienso que hay muchas formas de ver las cosas. Ustedes saben que hay tantas clases de barcos como gustos. Así como hay casas diferentes, hay muchos barcos diferentes. Y un barco es un buen barco si está bien diseñado y bien construido y bien mantenido, y le sirve a la persona que lo usa si es adecuado a lo que esa persona quiere hacer. Y lo que nosotros queremos hacer, básicamente, con un barco a motor, es pasarlo bien, es navegación de placer. Que sea más o menos deportiva depende de nuestra manera de encarar las cosas. Ya sea con un crucero a motor, o con una lancha, o con un velero, estamos hablando de embarcaciones de placer. Y una embarcación de placer es un yate. La palabra yate significa embarcación de placer por contraposición con una embarcación de trabajo o una embarcación de uso militar. Es perfectamente aplicable a yate a vela y a yate a motor. Por eso, el Yacht Club Argentino justamente trata de las actividades de los dos géneros. ¿Cuál es el mejor barco? Y bueno, el que mejor nos sirve a nuestro gusto para navegar. Y con las claves para la navegación feliz yo no pretendo imponer mi gusto, pero por supuesto tengo preferencias. Y mis preferencias seguramente servirán como una línea donde yo tomo partido, tomo una posición, y es una línea de referencia que uno puede seguir o puede apartarse para un lado o apartarse para el otro. En la elección de un barco, por supuesto uno piensa que un barco más grande es más cómodo, es más caro, es más seguro.
no necesariamente esas premisas son ciertas. Un barco más grande, sí, es más cómodo. Diría que absolutamente un barco más grande es más cómodo. ¿Es más caro? Bueno, depende de qué barco. En barcos del mismo tamaño hay muchos precios diferentes, según las épocas, según la motorización, según el material. Hablando siempre de buenos barcos, ¿no? Barcos bien diseñados y bien construidos. Sabemos perfectamente que se puede conseguir un barco más grande y cómodo y un poco más viejo que un barco más nuevo, quizás con mucho más motor, en fin. El precio no necesariamente define el tamaño y la comodidad. ¿Es siempre más seguro un barco más grande? No, eso definitivamente no es así, porque para que el barco sea seguro no solamente no basta con que sea grande, tiene que cumplir bien las condiciones esenciales de cualquier embarcación. Las condiciones esenciales del buque, que son flotabilidad, estabilidad, fortaleza, estanqueidad y propulsión y gobierno. La flotabilidad es una relación entre el peso y el volumen del barco que calcula el ingeniero naval, el constructor, y el barco va a flotar en tanto y en cuanto conserve su forma y su estanqueidad. Y para eso tiene que ser fuerte. También está diseñado y construido para ser fuerte, pero depende del mantenimiento que así se conserve. Pero la estanqueidad, además, depende de una cantidad de aberturas en el casco, que son, bueno, el eje o la bocina del eje, las esclusas, distintos venteos. Si el barco tiene pata, todo el ensamble de la pata en el espejo del casco. Son todos puntos delicados, y cuanto más complejo el barco, más posibilidad tiene de tener puntos débiles. Entonces, un barco grande y muy complejo puede ser inseguro si el mantenimiento no es muy, muy bueno. Cuando quizás en un barco más chico es más fácil revisar y controlar abrazaderas, esclusas, tomas, etc. Y bueno, no me quiero extender mucho en cada detalle, pero hablando de la estanqueidad del barco, estanco tiene que ser el casco y estanca tiene que ser la cubierta y la carroza. Y obviamente los barcos están construidos para determinados usos que no siempre son compatibles con el uso que les damos pensando que sirven para todo. Un barco hecho para navegar por el delta puede no estar preparado para salir a una mala mar del océano, porque puede tener ventanas grandes, puede tener cockpit muy abierto, invernales no suficientemente grandes. Entonces, bueno, hay que pedirle lo que se le puede pedir según aquel uso para el cual fue diseñado. Y si el barco está de todos modos diseñado para aguas abiertas, hay que estar muy atento en la preparación cuando uno va a salir, a revisar que todo esté bien y a ver que estén puestas las tapas, las portas, etc. Una cosa típica es que con mala mar, en mar abierto, entre agua por los venteos de los tanques de gasoil, porque están en el casco bastante altos, pero si esa banda es muy golpeada por las olas con viento fuerte, el agua se levanta como una lámina y se va metiendo por los venteos. Con lo cual eso hay que controlarlo muy bien y ver qué tipo de venteo sirve o no sirve para mar abierto. Venteos de los tanques y ventilaciones que a veces están en los espejos de popa y los barcos arrastran agua con olas de popa. ¿Qué tipo de vida a bordo y navegación preferimos? Bueno, eso nos va a hacer elegir el barco adecuado. Y por lo menos para el tiempo, para lo que más lo usamos. Porque si nosotros vamos a navegar en el delta y en Punta del Este, el barco va a ser más apto para Punta del Este o más apto para el delta. Indudablemente son dos lugares tan diferentes que los barcos mejores para cada lugar son diferentes. Un barco largo, finito, de poca potencia,
con mucho calado en proa y la hélice bien protegida en popa por si toco barro o un fondo más duro. Es ideal para el delta, se puede navegar tranquilamente a 10, 12 nudos por el delta con poca potencia, recorrer larga distancia, no hacer ola, consumir poco. Pero en Punta del Este por ahí me gustaría tener un barco de mucha más manga, planeador, que navega 25 nudos, que tenga mucha potencia para salir de Punta del Este e irme en pocos minutos a fondear en Lago Riti o en Punta Ballena, o dar un paseo alrededor de la isla de Lobos y volver. Y ese barco en el delta me va a obligar a ir muy despacio para no romper las orillas, para no hundir a los remeros, y en cada salida va a consumir más combustible. Bueno, tengo que ver realmente cuál de esas cualidades a mí me va a dar más satisfacción. Voy a salir de viaje, a hacer un crucero más o menos largo. Bueno, vamos a considerar la derrota prevista. La derrota es la ruta. Vamos a tener una hora estimada de arribo. Yo digo, ¿qué queremos tener? ¿Una ETA o una meta? Y vamos a pensar, ¿tenemos que navegar hasta tal hora o queremos llegar a tal lugar? Generalmente pienso que hay que fijarse una de las dos. Si digo, tengo una meta, no sé, voy a ir a Carmelo, no tengo que ponerme como condición sine qua non llegar a determinada hora. Sé que más o menos a cierta velocidad, bueno, la distancia dividido la velocidad del barco me va a dar el tiempo aproximado. Pero, bueno, no sé si alguno de mis tripulantes o acompañantes dice que tiene que llegar allá para tomar el buque de vuelta a tal hora, que no sea muy justo, porque eso puede variar. Y la verdad es que la navegación tiene que estar adecuada a las necesidades marineras, no a las necesidades ajenas a la navegación. Hago un estudio de esa derrota y planifico según la autonomía. Y obviamente esa autonomía que va a ser más o menos constante en horas, no es siempre la misma autonomía en distancia, porque una cosa es remontar un río contra la corriente y otra cosa es bajar el río corriente a favor. Así que ir contra la corriente es lo que yo le llamo, perdón por la mala palabra, la inflación de las millas. Digo, tendría que tener tantas millas y tengo menos, porque le resto la velocidad de la corriente a la velocidad del barco. Bueno, todo eso lo calculo antes de salir estudiando las cartas y voy anotando en un libro de bitácora, que puede ser un cuaderno de bitácora como este que les voy a mostrar, que hacemos en el Pulpo Negro, que es lo que yo, en base a mis necesidades de navegación, a las necesidades de navegación comprobadas en muchos viajes, y que en la última edición lo hicimos tipo agenda perpetua, para que no queden hojas en blanco en cada hoja, se deja un renglón en blanco o dos al final del día y después se arranca con la misma hoja para la próxima. Porque en otras ediciones anteriores y en otros libros de bitácora que conozco, a veces las navegaciones cortas da no sé qué, llenar una hoja para escribir 2 renglones y después dejar la hoja vacía y después no es tan interesante ver el libro y encontrar los datos. Pero no solamente sirve para la navegación en sí, sino después para recapitular, para saber, bueno, cuánto tardamos, cuánto consumimos, qué velocidad promedio hicimos, anotar en algún rincón del libro cuando hicimos los cambios de aceite, los cambios de filtros y eventualmente otros repuestos como correas y demás. Y cuando uno estudia la derrota, estudia las cartas, revisa, bueno, ir por el camino más corto posible, por donde haya suficiente profundidad para pasar sin vararse, y estudia los derroteros, que son libros que describen la zona a navegar, porque lo describen navegantes que han pasado antes por allí. Yo diría que hay que tratar de no limitarse a eso,
sino que como navegamos por placer y nuestro barco no es un mero medio de transporte, no nos quedemos con el folleto solamente. Documentémonos más sobre el lugar, estudiemos un poco más sobre los lugares que vamos a visitar, leamos libros, leamos historias, leamos artículos de revistas, consultemos a gente que conoce el lugar, y sobre todo, si vamos con familia y con chicos, tratemos de que los chicos también lean libros y cosas sobre el lugar a donde vamos, porque entonces se interesan y participan. Y acá me estoy yendo al tema de la tripulación. ¿Qué tripulación voy a llevar cuando salgo a navegar? Perdón, ¿me oyen todos bien ahora? Sí, perfecto, Hernán. Hernán, te oímos perfecto, muy claro. Lo que aprovecho este pequeño intervalo para decirle a todos, primero, muchas gracias por haber cortado las cámaras y los micrófonos, así podemos oír todos muy bien. Y además, cualquier pregunta que tengan, por favor, vayan anotándolas en el chat, así después las podemos ir contestando de a una. Gracias. Bueno, gracias Eduardo. Entonces continúo. Y decía, ¿qué tripulación voy a llevar? ¿Para qué viajes? Bueno, hay que ver, si un viaje es muy largo, por ejemplo, no es considerado con la gente que nosotros queremos llevarlos a hacer etapas muy difíciles, muy duras. Hace poco un amigo fue con un crucero motor a Río de Janeiro y me pidió mi opinión acerca de llevar a la familia en el viaje. Y le dije, bueno, embarca a tu esposa y los chicos en Florianópolis. De Florianópolis para arriba tenés puertos de escala, tenés una navegación con alternativas de opciones para entrar a puertos o para quedarte y hacer distintas actividades por el camino. Pero hasta Floria, sobre todo el tramo, bueno, los dos tramos, ¿no? La Paloma o Buenos Aires, Río Grande, y sobre todo Río Grande, Florianópolis, se puede poner bravo. Puede ser largo, puede ser pesado y puede no ser divertido para ellos, no ser un placer. Digo, no los sometas a lo que yo llamo la empanada caliente. La empanada caliente, las empanadas son muy ricas, creo que a todos nos gustan las empanadas de una clase o de otra, pero es horrible quemarse con una empanada, morder la empanada y estropearse los labios y la lengua y el paladar y no poder seguir disfrutando las empanadas por no haber esperado el momento apropiado. Entonces, digo, si vamos a hacer un crucero largo, hagamos algunos cruceritos de prueba más cortos y entonces vamos a ver a dónde nos aprieta el zapato, a dónde podemos llegar nosotros, a dónde pueden llegar nuestros tripulantes. Y bueno, ¿quiénes van a ser los tripulantes? Somos una pareja, somos parejas con hijos, sin hijos, con perros, con gatos, con perros y gatos. Y lo digo en serio, los perros y los gatos. Los perros y los gatos disfrutan los viajes cortos. No pueden pasar un montón de tiempo a bordo del barco, necesitan bajar a tierra. Entonces, si uno va a emprender un viaje más o menos largo, hay que pensar que cada tanto hay que bajar a tierra para que el perro o el gato trote un poco por tierra y haga todo lo que tenga que hacer. Desde ya hay gente que tiene muy educado a su animal, muy acostumbrado a vivir en el barco, con, en fin, toda la infraestructura necesaria para el animal, pero si no es así, tener eso en cuenta siempre. La hora de embarque es otro tema. A veces uno dice, bueno, sí, quiero salir a las 3 de la mañana porque, bueno, voy a salir antes que con la marea o con la luz o con lo que sea. Bueno, los tripulantes tienen que venir descansados. El tema cuando nos vamos de crucero con algunos tripulantes que la noche anterior se fueron de gran farra, es que llegan sonados a bordo y después quizás lo pasan mal. En esos casos quizás conviene embarcarse antes o zarpar después, o zarpar y fondear por allí cerquita y esperar que todo el mundo esté amarinado y seguir un poco más. Por eso decía, si tengo una meta, más vale no tener una urgencia de tiempo.
Porque lo que vale acá, a bordo, en nuestra navegación, siempre es la buena onda, es pasarlo bien. Y acá viene con el tema de la elección de los tripulantes, que a veces uno erróneamente piensa que tiene que llevar algún tripulante muy experto, que todos los tripulantes tienen que ser muy expertos, y no invita a amigos macanudos, amigos, amigas macanudos, porque no saben. Y la verdad es que cualquiera que no sepa puede aprender si uno le da las mínimas instrucciones. Un tripulante puede hacer todo lo que uno le diga que tiene que hacer en un crucero a motor o en una lancha, si uno se lo explica antes, amablemente, si le enseña un par de nudos y nada más, no necesita saber más que el ballestrinque y el haz de guía. Con esos 2 nudos, un tripulante es sumamente útil, porque para amarrar a un muelle, lo primero que hay que hacer es darle vueltas a la vita del muelle o a la cornamusa, vueltas, vueltas y vueltas, y listo, después se hace el nudo. Pero lo que no hay que hacer es maltratar a la tripulación. Acá en Claves para la Navegación Feliz, hay un capítulo que se llama ¿Cómo formar tripulantes de cruceros a motor? Hay otro que es cómo formar tripulantes de veleros. Pero bueno, esto también se los digo para que vean que no es que se me ocurrió hablar de la navegación a motor hoy porque me invitaron a esta charla. Hace unos cuantos años escribí sobre esto. Y acá justamente una de las cosas que digo es que en la navegación de crucero, en pasar unos días a bordo, se han formado excelentes y grandísimas amistades y se ha conocido bien gente que no sabía qué tan macanuda era esa gente que conocía menos, y ha ocurrido también todo lo contrario, ustedes lo saben perfectamente. Hay amigos que después y amigas que nunca más se quisieron hablar después de haber convivido algunos días a bordo. Hay mujeres que nunca quisieron volver a ver a ese amigo porque resulta que el tipo, que era un tipo macanudo y galante en tierra, en el barco era un tirano, mandón, histérico cuando tenía que elevar el ancla o tomar amarra, o él no la quiso invitar más a ella porque resulta que ella, que antes la calificaba como aquella diosa, pasó a ser aquella tarada. Pero resulta que hay que ver si la chica tenía la culpa. Por ahí no le explicó cómo funcionaba el malacate. Entonces, hay que prever las situaciones. La buena marinería que vale en cualquier tipo de barco es un ejercicio de previsión, un ejercicio mental constante de adivinar la próxima jugada que vamos a hacer con el barco y con nuestra tripulación. Entonces, esa buena onda nos da alegría a todos. Bueno, y para cortar un poco tanta alegría, vamos a hablar de las formalidades del despacho, un poquitito de eso, de la papelería que la verdad es que creo que a nadie le divierte. Aunque yo le encontré un lado bueno, que ahora les voy a contar. El rol que hay que hacer para irse de cruceros, lamentablemente, a pesar del Mercosur y demás, nos siguen pidiendo hacer papeles para ir al Uruguay. No es que no entienda que si bien somos países hermanos, somos 2 países diferentes, pero he navegado por Europa bastante y se puede pasar de un país al otro sin hacer ningún tipo de formalidad. Tengo anécdotas de esto, pero no quiero alargarlo. Y bueno, el rol es distinto en varios países. Cuando uno sale de la Argentina hace el rol de salida, y cuando entra en Uruguay lo entrega, y cuando sale se lo dan de vuelta, y acá lo entrega de vuelta. Cuando uno llega a Brasil es diferente. Uno entrega el rol y se lo devuelven, pero además le hacen llenar un rol de ellos, que va a ser una hoja de tránsito que se va a ir llenando y completando en todos los puertos. Y ellos no requieren despacho a menos que uno cambie de estado.
a veces uno no se da cuenta que va a cambiar de estado. Por ejemplo, está en Angra dos Reis y va a ir a Paraty, y realmente, formalmente, correspondería despachar en Angra para ir a Paraty, porque Angra es estado de Río de Janeiro y Paraty es estado de Sao Paulo. Pero bueno, en general no se hace el despacho, pero si fuera un poquito más lejos, porque eso es dentro de una bahía, correspondería. Ahora, con respecto a nuestras formalidades locales de despacho, hubo algunos cambios con la ordenanza número 1 del 18, así que hace 2 años, cambió, y es un poco confuso lo que reglamentaron. De hecho, la primera vez que la sacaron la ordenanza, el 25 de mayo del 18, fue tan confusa que a la semana la tuvieron que derogar y la hicieron de nuevo un poquito más prolija. Bueno, ¿qué lado tiene bueno? Les decía yo esto. Y bueno, que cuando uno llega a distintos países, generalmente tiene que ir de una oficina a otra para dar distintas entradas de salud, de aduanas, de capitanía de puertos, y entonces tiene que tomar taxis de acá para allá, y yo a eso lo llamo el turismo burocrático. He conocido lugares, partes de las ciudades a las que nunca hubiera imaginado ir si no fuera porque fui a la fuerza por culpa del turismo burocrático. ¿Hace falta seguro para hacer viajes? Bueno, la mayoría de los países piden un seguro obligatorio contra terceros, responsabilidad ante terceros. En el Caribe, por ejemplo, para que te abran el puente para entrar en la laguna de Saint Martin, tenés que tener papeles, entre otros papeles, el seguro obligatorio. ¿Qué otras formalidades? Bueno, tener las banderas que hay que tener, el pabellón nacional, la bandera de cortesía, y si bien en Uruguay no lo usamos porque en ese sentido por lo menos sí están acostumbrados a nuestras visitas, la bandera de libre plática, la bandera de sanidad, que es una bandera cuadra amarilla, letra Q del Código Internacional de Señales, que se iza en lugar visible hasta que uno ha hecho los papeles y le han dado la entrada y el permiso local para circular por esas aguas. ¿Qué otras cosas hay obligatorias? Hablando de papeles, ¿qué llevamos a bordo? La matrícula original del barco, o bien ahora hacen una tarjeta color verde. María Marta, no, la azul es para los autorizados. Bueno, hacen una tarjetita que puede reemplazar al original, pero no aceptan fotocopias cuando hay controles de documentación. El carnet habilitante para conducir la embarcación, y no se exige más el certificado de elementos. Certificado de elementos de seguridad, achique, lucha contra incendios, en un nombre largo. Pero sí se exigen los elementos. Así que la lista de elementos sigue existiendo, y a esa lista le agregaron únicamente para navegación oceánica como obligación equipar el barco con AIS, Automatic Identification System, y con radio BLU, banda lateral única, o single sideband, lo mismo, o bien, en vez de BLU, teléfono satelital. No tengo nada que ver con la reglamentación. A mí no me gusta. A mí me gusta que no exijan nada, que recomienden todo lo que quieran recomendar y después uno decide libremente. Pero en la última ordenanza para navegación oceánica han puesto esto. Quisiera hablarles del tema fecha de partida de las navegaciones de crucero y pronósticos meteorológicos. Bueno, la fecha de partida ideal, a mí me gusta decir que es la época en que yo me puedo ir de viaje, cuando me puedo tomar el tiempo. En realidad, cuando me puedo tomar el tiempo, me tomo el tiempo para ir a donde pueda ir en ese tiempo, y según la época veré qué conviene hacer. Pero si tuviera todo el tiempo del mundo, estudiaría el clima del lugar. El pronóstico estacional es estadístico. Puedo decir, por ejemplo, con seguridad, que en el Caribe no hay huracanes durante el invierno del hemisferio norte. Los huracanes son en verano. Y así una cantidad de otras previsiones.
puedo decir, por ejemplo, con toda seguridad, que en el Río de la Plata tenemos pamperos en cualquier época del año. Bueno, eso es el clima. Para el pronóstico inmediato, que es el estado del tiempo, hay una cantidad de maneras de consultar pronósticos y no nos vamos a extender en eso porque eso es toda una materia. Y creo que el YouTube argentino tiene una sección donde uno puede entrar para ver los pronósticos, pero además hay una cantidad de otras páginas. Y creo que, bueno, no sé si los del YouTube argentino los hace el Chino Fernández, que son muy buenos y muy completos. Pero más allá de los pronósticos que nos vienen de fuentes externas, de las más modernas hoy en Internet, satelitales y demás, a bordo no tenemos que dejar de tener el barómetro, el termómetro, el higrómetro, e instalarlos en un lugar donde no les pegue el sol, donde sea un mamparo que no se calienta ni se enfría con el contacto con el exterior, es decir, un lugar protegido del barco, y acostumbrarnos a mirarlo, a tenerlo bien regulado a cada instrumento, a mirarlo y ver qué pasa en los instrumentos, constatando con lo que se ve afuera, y así, un poco estudiando meteorología, pero sobre todo observando el horizonte, el cielo, el mar, el río, y otros indicadores como las aves, etcétera, y comparándolo con los instrumentos nos ayudan a prever. Y para contarles, para terminar con el tema meteorología, una anécdota muy cortita. Una vez yo estaba en el puerto de Santos con mi barco, que es de madera, y un vecino de Gamarra, que era un alemán que estaba navegando en su barco, y tenía pronósticos por radio muy precisos, me dice una mañana, sabía que yo estaba por zarpar de Santos para Río de Janeiro, me dice: Hernán, no vayas a zarpar porque viene mal tiempo. Y le digo: no, yo ya sé que viene mal tiempo, no pensaba zarpar. Y me dice: ¿cómo sabes si yo recién recibí el pronóstico de hoy, que lo acaban de emitir? Le digo: mira, el barómetro bajó muchísimo de golpe toda la noche. El tambucho de madera no corre de la escotilla del barco. Estaba hinchado, humedad. Así que tenemos baja presión y humedad. Y me duele muchísimo la cintura. Confirmación. Con esos 3 parámetros, le digo, tenemos temporal en puerta. Y con eso no le quito importancia a la información por Internet. Pero todo hay que juntarlo, hay que considerarlo. Porque si Internet me llegara a decir que va a ser un día de sol brillante y yo tengo esos 3 indicadores, se equivocó Internet. Bueno, ¿y qué equipamiento tengo que tener en el barco? ¿Qué es esencial y qué es accesorio? Eso es lo importante, porque uno se desorienta, entra en aeronáutica, en Trimmer, en Costanera 1, en Náutica de San Isidro, o por ahí en West Marine, o no sé, uno se vuelve loco. Hay tantas cosas, todo esto no cabe en mi barco, en ningún barco cabe todo. ¿Qué hay que tener en el barco? Y bueno, hay que ver qué es lo esencial realmente. Lo esencial es lo que hace a las condiciones esenciales que vimos antes: la flotabilidad, la estabilidad, la fortaleza, la estanqueidad, el gobierno, la propulsión y gobierno del barco. Los demás son accesorios, pero además, ¿para qué navegamos? ¿Qué disfrutamos? ¿Qué tenemos que tener a bordo para disfrutar? Por lo pronto, un barco no es una casa. La casa se queda en casa, porque en esa diferencia está la diversión de que sea un barco. No quiero decir que tiene que ser incómodo, el barco puede ser comodísimo, pero es diferente, es otra cosa, tiene otro carácter. Y hay ciertas cosas que son esenciales. Tengo que tener buenas anclas, varias, 3 por lo menos, una de labor, un ancla de respeto que normalmente sea mayor que la de labor, y quizás un anclote, una ancla chica para las maniobras, por lo menos 3. Si a uno le gustan esas cosas, por ahí uno ve a un ancla linda y se la lleva por las dudas y la tiene también
en algún rincón del barco y alguna vez le va a servir. Buenos cabos, luces, los elementos de navegación necesarios y los elementos obligatorios. Pero bueno, eso ya sabemos. Heladera, y sí, todos los cruceros a motor tienen heladera. Es obvio, muchos veleros no la tienen, muy pocos no la tienen, porque realmente ahora las diferencias son muy pocas, y yo insisto en eso. Hoy un velero está tan equipado que prácticamente tiene todo lo que tiene un crucero, solamente que los motores tienen menos potencia. Pero bueno, de la heladera lo que les quería comentar es que, por ejemplo, con uno de los barcos más grandes con los que he ido a Río de Janeiro, una heladera de 220 volts que tenía, que era como la heladera de una casa, que era muy cómoda en el delta, todo el tiempo caminaba, la heladera se iba para adelante cada vez que el barco cabeceaba. Y cabeceamos como 40 horas seguidas. Y tuvimos que trabar esa heladera con grandes defensas, puestas las defensas entre la puerta de la heladera y el mamparo que estaba enfrente, cruzando la cocina. Y eso no es cómodo, realmente no es cómodo. Abrir la heladera era un operativo tan difícil que en realidad preferíamos quedarnos sin beber algo fresco para no abrir la heladera. Y era imposible no tenerla trabada. Entonces las cosas tienen que estar hechas para barco. Esa heladera, sí, sirve para el barco, pero tiene que estar atornillada. Y ya que hablo de heladera y de frío, bueno, aire acondicionado. Y sí, muchos barcos tienen aire acondicionado. Está muy bien si les gusta el aire acondicionado, pero tener aire acondicionado no quiere decir que nos vamos a olvidar que existe el toldo. Porque a veces no hace falta el aire acondicionado, alcanza con el toldo. Y de por sí, además, el toldo contribuye a que el aire acondicionado funcione mejor. Y si voy a instalar el aire acondicionado en el barco, tengo que pensar que como es algo para mi confort, tengo que pensar qué pro y qué contra tiene. Personalmente prefiero instalarlo, si es que lo puedo instalar en sala de máquinas o en algún lugar que no sea debajo de las cuchetas, o que no sea en los techos, en los cielos rasos, porque me ha costado dormir en cuchetas donde el aparato está debajo de la cucheta, justo debajo de la almohada, o también nos ha pasado que navegando con mar movida, los colectores de agua de condensación de los acondicionadores rebalsaban y goteaban por el movimiento, por los bandazos, y mojaban todos los cielos rasos de cuerina o de cuero. Así que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y hay que pensar que el barco va a estar casi siempre navegando en condiciones de bonanza, pero que, aunque sea un crucero a motor hecho para andar por el delta, tarde o temprano nos puede agarrar un día muy movido y realmente los ríos de acá de la primera sección del delta son bastante chicos, pero remontando un poco más, los de ustedes que han conocido el Paraná y el río Uruguay, saben que se pueden poner bravos de verdad. Simplemente un cruce desde la Boca de Iguazú hasta Carmelo puede ser una paliza. Y por eso ahí también conviene que tenga prioridad la paciencia y aguantar y esperar antes que hacer algo que sea imprudente o con lo cual nuestra tripulación no sea feliz y después no quiera volver. En cuanto al equipo del barco, una cosa que no quería dejar de mencionar es el chinchorro. Todos tienen algún bote auxiliar. Y recomendarles que siempre a la noche suban a bordo los remos y eventualmente el tanque de nafta al fuera de borda, o lo aten muy bien. No porque se los vayan a robar, para que no se roben las cosas hay que tenerlas con cadenas y con candados en los lugares donde uno pueda sospechar, sino porque cuando uno menos lo espera, el bote se da vuelta porque viene una ráfaga fuerte o por lo que sea, se da vuelta y las cosas se pierden. Y como la ley de Murphy dice que todo lo que puede fallar va a fallar y va a fallar en el peor momento, no hay que darle oportunidad a Murphy porque Murphy no duerme nunca. Y para seguir un poquito más con lo del equipamiento, dos cosas más. ¿Dónde pongo el instrumental? ¿En la cabina o en el puente superior, en el flying bridge? Bueno,
puedo tener todo doble. Hay barcos que tienen 2 motores, 2 comandos, 2 baños, 2 de todo. Y tiene también 2 pantallas de radar y todos los instrumentos duplicados. Pero si no los voy a tener duplicados, en el Fly conviene tener los instrumentos del motor. Cuenta vueltas, presión de aceite, etc. Los del motor. Y el radar y el GPS y todo lo que me permite navegar con mala velocidad, mala visibilidad, lluvia, frío, tenerlo abajo, en la cabina, para poder timonear de adentro cuando realmente está así de feo. O cuando el viaje es muy largo y está lindo, pero el sol te mata. Y aunque haya un toldo, en los viajes muy largos no hace falta que sean a través del océano. Un viaje puede ser muy largo remontando el río Paraná. El sol puede ser demasiado y conviene tener los instrumentos de navegación que me permiten navegar a ciegas en la cabina, donde estoy protegido y donde puedo estar timoneando mientras tomo un café tranquilamente y sin sufrir. Y para completar el equipo, no se olviden juegos de salón, instrumentos musicales. Insisto mucho siempre en los instrumentos musicales. El mejor ejemplo de todos, el Capitán Nemo en el Nautilus tenía un órgano. Yo llevo un acordeón a piano y varios instrumentos más. Y aunque ustedes no sepan tocar la guitarra, si tienen una a bordo, por ahí, seguramente algún invitado podría tocar la guitarra o tenga más instrumentos, tenga una flauta dulce, unas maracas, no sé, cosas para divertirse, para que la gente pueda entretenerse así cantando y pasándolo bien en ese tipo de reunión tipo fogón, que se puede hacer a bordo, de pronto uno está en una playa y puede hacerlo en tierra, y tener la pipa, el tejido, el bordado, pinceles para pintar si alguien pinta algún cuadro, elementos de pesca. Y por favor no piensen las mujeres que pienso que son la abuelita de Caperucita Roja que van a estar tejiendo o bordando. He conocido chicas muy activas, muy deportistas, que hacen magníficos bordados o que pintan sobre madera. Bueno, de hecho mi esposa pinta sobre madera cosas muy lindas. Y es una cosa que se puede hacer a bordo con mucho gusto. ¿Y los tripulantes qué equipo tienen que tener? Bueno, zapatillas de goma y ropa de abrigo. Un sombrero para sol. Y yo no me voy a poner a decir eso de que a bordo no hay que llevar valijas, que hay que llevar bolsa marinera. Eso no va. Una valija en un crucero puede andar bien si es una valija chica. Lo que sí, que no vengan con valijas con ruedas. Porque en cualquier barco, en todos los barcos, en alguna parte hay algún barniz. Por grande o chico que sea, si le pegan con las ruedas de la valija, lo van a destruir. Y acuérdense que Murphy no duerme. Así que recomiéndenle a los amigos y a los invitados que si traen valijas sean sin ruedas. Y los bolsos sin tachas que lastiman, porque también rompen los tapizados. Vemos rápidamente el tema provisiones y estiva. Quiero adelantar un poquito porque me estoy alargando un poco más de lo que quería alargarme, porque quiero que ustedes puedan preguntar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar lo de las provisiones y la estiva sin mucho detalle. Solamente 2 recomendaciones voy a dar. Si me van a preguntar cuánta agua hay que llevar para los viajes largos, les digo, 4 litros de agua potable por día y por persona. Pero tengan en cuenta que como todos los cruceros tienen bombas eléctricas, si van a estar derramando agua, esa agua no va a alcanzar. Entonces hay que prever, recargar agua o tener algún tipo de desalinizador. Y por supuesto es recomendable tener el tipo de canillas, de esas mezcladoras con palanca que uno lo puede manejar con la muñeca, de modo que uno abre la canilla, moja el cepillo de dientes, cierra la canilla, se cepilla sin estar perdiendo agua y de esa manera sí va a alcanzar esa cantidad de agua. Y en cuanto a las provisiones, que uno lleva, además de las cosas frescas habituales,
más alimentos conservados que los que normalmente uno consume en casa, leer, irse a hacer las compras con una lupa y leer los ingredientes y tratar de evitar en todo lo posible los alimentos que tienen resaltadores o exaltadores de sabor. Porque esos son productos químicos que en poca cantidad no son venenosos. No son venenosos si no estarían autorizados. Pero cuando uno consume demasiada sopa quick, con demasiado cubito, con demasiada salsa hecha con exaltador, con demasiado ketchup que tiene exaltador, porque hay marcas de ketchup que le ponen exaltador y otras que no. Entonces todo eso junto les produce después dolores de cabeza y otro tipo de inflamaciones que hacen mal, y por ahí la gente piensa que está mareada, no sabe por qué se siente mal, y es que han comido demasiado alimento del que no conviene acumular. Botiquín de primeros auxilios, bueno, las cosas básicas, muy básicas. Los primeros auxilios es la atención primera, elemental, que uno le brinda a una persona para evitar un mal mayor. Después se recurre a auxilio médico, y las personas que vienen a pasar unos días a bordo, indudablemente van a traer los remedios que consumen normalmente. Si ustedes consultan, yo sigo pasando avisos de mis libros, ¿no? Pero la verdad es que si tuviera un restaurante, les diría que vengan a comer a mi restaurante, que es bueno. Y como no tengo un restaurante, sino una editorial, y soy autor de libros, en Timonel Motor Fácil y en Patrón de Yate Fácil, tienen listas completas de botiquín, de equipamiento, de instrumentos, de herramientas, de repuestos, etc. Atención, edición actualizada, 8ª edición. La última es la 8ª edición de Timonel Motor Fácil, que por ahí no les interesa a ustedes, que son todos timoneles, pero acá en Patrón de Yate Fácil, 3ª edición, que es la última, está en todas las listas de chequeo, que son buenos ayuda a memoria. Y les quiero, para cerrar mi exposición antes de las preguntas, les quiero hablar 2 palabras de la ética del yachting. El yachting, nuestro deporte a vela o a motor, es un deporte de caballeros y de damas, por supuesto. Tenemos que respetar las costumbres y las leyes de los lugares a donde vamos. Tenemos que usar las banderas que corresponde, decir permiso y gracias en todos los lugares a donde vamos, no abusar de la hospitalidad, irnos de los lugares donde nos permiten quedarnos por amabilidad antes de que nos echen, tener buen humor, buena presencia, ojo, no ser demasiado confiado a veces, no es que todos en los otros países son ángeles. Cargando combustible en el muelle en algún puerto extranjero, es muy común que vengan chicos, chiquitos, a pedir si pueden subir al barco, o a pedir caramelos, o a pedir galletitas. Y yo suelo llevar caramelos y galletitas y algunas lapiceras, por ahí le regalo a los chicos. ¿Puedo subir a bordo, señor? No, a bordo no se puede subir. No se puede subir. Porque no los conozco. Y sé perfectamente que a veces los chicos vienen a ver porque los mandan a bichar a ver qué hay, qué aberturas hay y demás. Y con esto no es ser temeroso, sino ser realista. No hay que ser demasiado confiado en esos lugares. Si hay ventanas grandes, ojos de buey grandes, hay que cerrarlas. Si uno duerme contra el muelle, porque paró en el muelle para hacer combustible, hay que dejar las luces encendidas. Y hay que hacer guardias. No es que va a haber que pelear con nadie ni encañonar a nadie, simplemente cuando ven que hay luz y que hay alguna persona despierta, no se va a acercar ningún ratero. Y antes de irnos, por supuesto, pagar todas las cuentas, preguntar bien y pagar todas las cuentas, porque aunque yo no vaya a volver, van a volver mis compatriotas y probablemente los socios de mi club.
Y hay que recordar que esas banderas que llevamos significan que pertenecemos a un club, una institución que nos avala y que estamos representando, y que pertenecemos a un país al que van a juzgar por nuestra conducta. Así que, bueno, dan estos temas para hablar semanas, pero les abro ya a ustedes el espacio de preguntas un ratito. Adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Hernán. Realmente es muy interesante y nos hace reflexionar y naturalmente nos caben muchas preguntas. Yo voy a empezar con la primera y después le voy a dejar al resto de los miembros de la comisión que vayan ordenando las preguntas recibidas en el chat. ¿Qué crucero es el que está detrás tuyo en ese cuadro? Ese crucero, que se llama Juanidor, y no sé a quién pertenece actualmente, es un Río Mar de Bader, crucero que diseñó Bader entre una medida intermedia entre el Diana, perdón, lo estoy tapando, entre los Diana y los Explorador. Los Diana medían 10 metros de eslora y los Exploradores 14, y el Río Mar mide 12 por 3 de manga, y los hicieron con casco redondo y con casco en B. Y rendían igual los dos. Hicieron la prueba, daban el mismo rendimiento. Solían tener un solo motor, un motor de 100 caballos, algunos con 2 motores. Y esa es una foto que sacó alguna vez mi padre, Marcelo Biasotti, que era muy buen fotógrafo y tenía en el altillo de su casa un laboratorio donde él hacía las ampliaciones y hacía muy buenas fotos. Y bueno, es una foto linda y la verdad es que la puse especialmente para ustedes para esta charla, porque yo ahí suelo tener una foto del barco de papá, entonces puse una foto que sacó él, pero de un crucero, y nos reímos siempre con María Marta, decimos que nosotros tenemos disfraces para toda ocasión, porque cuando yo navego, me pongo esta gorra. Es una gorra del modelo de pescador griego, que me resulta muy cómoda. La azul en invierno y la blanca en verano. Y cuando toco el acordeón me pongo un sombrero tirolés. Y cuando cocino tengo un sombrero de cocinero que dice algo así como Viva Italia o algo así. Bueno, es un río mar de Bader. Muchas gracias. Eduardo, ¿tenías preguntas? Sí, yo tenía dos preguntas para hacer fundamentalmente. Una es, ¿cuál es el protocolo de las banderas en un crucero? Cuando voy a otro país, por ejemplo, en un velero, tengo que poner la bandera del país al que voy, en el obenque, etcétera. ¿Cómo se hace en un crucero? En un crucero pones la bandera del país que se visita, que se llama bandera de cortesía, aunque es obligatoria, sí, elevada sobre la banda de estribor, por ejemplo, en la antena de la radio a estribor. Las banderas que deberías tener izadas son el pabellón nacional en el asta de popa, que puede ir en un asta en el espejo de popa o en el medio del fly, o si el barco tiene un mástil, hay cruceros a motor con mástiles, por supuesto, que tienen pico, puede ir en la driza de pico. Y el gallardete del club, que no sería obligatorio en aguas extranjeras, pero sí lo usamos porque tenemos el orgullo de ser socios cada uno de su club. Yo soy socio del Club Náutico Sudeste y me gusta enarbolar el gallardete. En los cruceros a motor va en el asta bauprés, es decir, en la proa, en el púlpito o cerca del púlpito, y eventualmente si tiene un falso mástil, un pequeño mástil sobre la carroza, puede ir en la cruceta de babor de ese mástil. Así que, para resumir, pabellón nacional en popa o en driza de pico. Bandera de cortesía elevada sobre estribor, un poco más chica y más alta que el pabellón. Y a babor
alguna bandera adicional que puede ser la bandera de libre plática o, si se nos ocurre poner una bandera divertida de esas de fantasía, como una copa para que vengan a tomar el cóctel los amigos, va ahí a babor. ¿La bandera de cortesía tiene que ir más arriba que el pabellón nacional? Tiene que ir más arriba. Ah, ok. No sabía eso. Sí, y generalmente la dejamos izada día y noche, mientras que el pabellón nacional se iza a las 8 de la mañana o a la salida del sol, si el sol sale más tarde que las 8, y se arría a las 8 de la noche o a la puesta del sol si el sol se pone antes. Ok, gracias. De nada. Alejandro, ¿tenías preguntas? Sí, ¿qué tal, Hernán? Buenas noches. Hola, Alejandro. ¿Tienes alguna bibliografía digital en tu librería? Bibliografía digital, a ver, la estoy mirando a María Marta para que me diga, pero me parece que no, creo que tenemos todo en papel. Bien. ¿Cuál? Ah, bueno, sí, allá lo que hay es el libro de mi viaje al África en un velero sin motor y sin instrumental moderno. Ese es el único libro, pero no de derroteros o de cartografía o algo así. No sé si apuntabas a simplemente lectura o otro sí, tipo preguntaban acá en el chat por el tema ese de los libros digitales. Y si tenés alguna derrota así complicada a Uruguay que puedas relatar, algún cruce difícil que tengas memoria de haber hecho. Bueno, sí, perdón, este libro, Del Plata a Sudáfrica solo y a vela pura, es el único libro que hemos subido a libros digitales. Gracias. ¿Alguna navegada dura al Uruguay? Sí, he tenido muchas. Estoy pensando con cruceros a motor. Bueno, sin ir más lejos, una vez viniendo de Carmelo por Río Abierto, veníamos con un Fuerza 8. Creo que uno de ustedes tiene un Fuerza 8, ¿no? ¿El Tormenta por ahí? Yo justamente, pero no es Fuerza 8. Yo sí me manisierra, muy parecido. Que navega así medio empopado. No, este otro era el Panther, que también después estuvo en el ICA. El Panther sí se hundió también, sí. Ahora tiene otro nombre. Se hundió en el ICA. Ajá. Sí, se hundió en la Marra, ¿no? Sí. Ahora se llama Angus y le han modificado el acceso a la cabina y le han puesto una puerta de supermercado. Ajá. Bueno, gracias por comentármelo de la puerta del supermercado. Atención cuando uno prepara un barco para hacer viajes, y en realidad siempre habría que tener eso ya preparado, con las puertas corredizas. Tienen que tener muy buenas trabas para que no se cierren solas cuando el barco se atraviesa la ola y hay rolidos muy fuertes, porque realmente pueden ser muy peligrosas, ¿no? Es una guillotina, una puerta corrediza que golpea a alguien. Bien, entonces en el Panther, perdón, en el Panther veníamos una vez de Carmelo y venimos por afuera, por Río Abierto, porque habíamos ido por adentro, por el Miní y el Guazú, y después volvimos por afuera, salimos como hasta la Barra de San Juan, bajando el Uruguay, y veníamos bajando y hubo un pampero muy fuerte, y veníamos bien, pero despacito, con visibilidad nula, muy despacio vendríamos, bueno, lo que iba el barco con los motores regulando, no sé, 3 nudos, porque además el viento nos frenaba, cosa que ayudaba porque había que ir muy despacio, y visibilidad nula de adentro con los instrumentos. Sucedieron 2 cosas divertidas. Veníamos todo bien, pero venían 2 cosas divertidas. Una,
que al dueño del barco, Ezequiel, lo llamaron por teléfono desde Bélgica. No eran comunes las comunicaciones satelitales en esa época. Y no sé de qué le querían hablar, pero le dijo, por favor, llámenme en otro momento, no se imaginan en qué clase de tormenta estoy yo en este momento. Volaba agua por todos lados. Y al rato nos pasa un vehículo extraño por al lado, y era el Hovercraft. El Hovercraft ese que hubo un tiempito haciendo la carrera Buenos Aires-Colonia, y que no anduvo porque se ve que tenía problemas para navegar con la ola corta del Río de la Plata, tampoco anduvo bien en el Canal de la Mancha, lo habíamos comentado esto el otro día charlando con Eduardo D'Alessio, y pasó cerca, y se ve que el Hovercraft estaba completamente desviado, porque ¿qué hacía en la ruta, digamos, recta, la derrota desde San Juan hasta San Isidro, cuando tenía que hacer dársela a Norte Colonia? Se lo había llevado el viento. Bueno, pero todo bien ahí. En el Río de la Plata, y anécdotas hay varias, sin de mucho mal tiempo con cruceros a motor. No, bueno, no me quiero extender mucho en anécdotas, pero no, nunca tuvimos problemas, Nieblas muy cerradas. Una vez yendo a Punta del Este con un barco de acero, el Skipper Cuarto, un trawler, estábamos a la altura de la Panela, ya habíamos pasado la Panela, y de pronto se cortó la luz en Montevideo. Dijimos, uy, corte de luz en Montevideo. Sería 1980 y pico. No había tanto aparato satelital como ahora, además. Y que decíamos, pero qué raro, se cortó hasta la luz del faro. El faro debería tener una luz auxiliar. Y a los 5 minutos entramos en una niebla que parecía algodón. Y no era corte de luz, era una niebla sumamente densa, con tiempo bastante bueno y sereno. Y bueno, teníamos radar, ya les digo, no había GPS en ese momento, y teníamos radar y seguimos cruzando toda esa zona muy, muy despacito con radar, zona que he cruzado varias veces con radar despacito, otra vez con un Tango 66 Fisherman. Bueno, las nieblas son bravas, hay que tener instrumental para eso. Y es muy útil hoy en día tener AIS. Y si uno puede pagarlo, tener el AIS doble, el activo, el que emite y recibe, para que uno sepa qué buques andan por ahí y ellos sepan dónde está uno y todos se vean en la pantalla. Hernán. ¿Otra pregunta? Sí. No, una aclaración nada más que hace Jorge Jauregui. Dice que la tarjeta de constancia de matrícula es para barcos de hasta 9 toneladas. ¿Nada más? Exacto. Bueno, gracias por la información. Siempre se aprende. Sí, Estela, perdón, adelante. Bien, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Una Hola, pregunta. Estela. ¿Cómo estás? ¿Cómo saber si el barómetro está bien calibrado? Bien, te digo cómo lo hago yo. Yo tengo un barómetro en el reloj pulsera, acá. Este es un Casio con barómetro. Y la malla del reloj, ya que te la muestro, la hice yo a mano, es de correa cosida. Controlo con el barómetro de casa, que lo tengo controlado con la radio. Y los pongo iguales, y después voy al barco y veo si coincide con el de mi reloj. Es común que en el del barco esté un hectopascal más alto, porque acá estamos en la costa a unos 25 metros de altura. Así que allá a nivel del río, que no es el nivel del mar, es un poquito más alto que el nivel del mar, si no el río no desaguaría en el mar. En el barco tiene que tener más o menos un hectopascal más alto. Y lo regulo con un tornillito que tiene atrás, o si es digital, tiene una manera de setearlo. Y si estoy en el barco, tengo que esperar con la paciencia de controlarlo con... Bueno, ahora
la presión por Radio Nacional no la dan. No, controlarla con los informativos que hay de instrumentos de lo que uno ve ahora por internet, de la presión atmosférica. Pero yo tengo tantos barómetros que creo que se controlan unos a otros. Cuando alguno disiente acá nomás en mi escritorio, tengo 2 y en la planta baja, y en casa tengo 2 arriba. Más los relojes barómetros. El reloj barómetro es fantástico. Estás en medio de un pampero y vos ves cómo evoluciona la presión. Si la presión sigue bajando o no sube, el pampero no termina. Si subió, y subió bastante y se queda ahí, generalmente el tiempo ya va a limpiar. Bueno, eso para dar una idea muy, muy básica de lo que nos dice un barómetro. Si solamente el barómetro sirviera sin ninguna otra cosa, no haría falta el servicio meteorológico, pero es un indicador importante. Hernán, te acoto algo. Hay que tener cuidado si alguien vive en departamento, en un piso muy alto, porque el barómetro siempre da tormenta si estás en un piso muy alto, por la altura. Claro, por supuesto. Por eso decía que hay que hacer la corrección. Yo cuando voy de acá al barco sé que bajo 20, 25 metros. Y estoy en planta baja, pero estoy en la calle sobre las barrancas. Claro. ¿Otra pregunta? Gracias, Hernán. Hernán, pregunto, ¿alguna vez diste vuelta de campana? Sí. ¿Alguna vez diste vuelta de campana en un crucero? ¿Y hasta cuántos nudos de viento aguanta un crucero, no sé, mediano? 36 pies, 40 pies. Les voy a contar una anécdota brevemente. La historia es real, pero yo sobre esa historia escribí un cuento que lo publiqué, creo que lo publiqué en Barcos o en Bienvenido a Bordo. A ver, por acá tengo anotado donde escribí ese cuento, que se llama El barco que no se tumba. Ah, no, acá no lo puse en esta selección. Pero está en un blog, hernanluisbiasotti.blogspot, dice lo que escribí y qué fecha. El barco que no se tumba. Resulta que en la época en que yo daba clases a bordo, hasta el año 2000, ahora trato de no dar clases a bordo porque quiero que todos los profesores usen mis libros y no sientan que yo soy juez y parte, que les hago competencia, ¿no? En esa época le di algunas clases a un señor que tenía un crucero, un Altamar 50, creo que era, un barco magnífico. Y él quería saber si el barco se tumbaba. Fuimos a Colonia esa vez, con viento de popa, con viento del oeste. Había algo más que les quería contar de eso, que recién, bueno, ya me voy a acordar. Entonces, me preguntaba si el barco tumbaba, y le digo no, lo que te digo a vos ahora, por tu pregunta. Un crucero, no se tumba. Para tumbarlo habría que ir a olas enormes del Cabo de Hornos o algo por el estilo, ir a toda velocidad a favor de la ola y cruzarlo de golpe para que el barco se atraviese y además de escorar, la ola lo monte y lo envuelva, lo enrosque. No se tumban porque los barcos a motor tienen estabilidad de forma, por empezar, y aunque no tienen quillote, tienen diseñado, están instalados bien bajo en el centro de gravedad, los tanques, los motores y todos los elementos pesados. Y no tienen las baterías metidas adentro de la sentina porque no conviene, porque se pueden inundar, pero lo tienen lo más cerca de la sentina que es prudente. Así que todo eso es mucho lastre. Y no sé si eventualmente se subieran 20 o 30 personas al Flying Bridge de un crucero, digo, es un número así exagerado porque no sé el tamaño del crucero que nos estamos imaginando, podrían llegar a tumbarlo, pero no, yo nunca di una vuelta a campana ni sé del caso, pero este señor quería saber si el barco se tumbaba.
Y yo le contesté, no, eso tendría que ir al Cabo de Hornos, cruzarlo en una ola gigante y tumbarlo a propósito y a ver si lo podés tumbar. Entonces cuando estábamos llegando a Colonia con viento de popa, en el momento de cruzar el canal uruguayo, con bastante olita de popa que se forma ahí justo en el canal uruguayo, que es la parte más profunda, y íbamos planeando a 20 nudos, me dice, si yo ahora lo cruzo al barco, ¿no se tumba? No, le digo, no se tumba. ¿Seguro no se tumba? Seguro no se tumba. Y viró todo el timón a estribor a toda velocidad. Y claro, el viento lo teníamos de popa, hasta que él viró. Cuando viró así, el barco se escoró mucho, por supuesto que no tumbó, es imposible tumbarlo, quédate tranquila, y adentro iba la familia, iba el cuñado, la esposa, los chicos, había embarcado toda la familia, y se ve que estaban tomando algo, porque bueno, aparte de los gritos, ruido de vidrios rotos, un desastre, y encaró la ola que venía de proa. Y yo en ese momento, que arriba del fly veníamos, este señor, el marinero, pobrecito, un muchachito aprendiz, sentado a la derecha de él, y yo que estaba sentado a la izquierda de él, yo me levanté del asiento, me puse atrás de él era un hombre corpulento, y me agaché y me hice chiquitito. Y el marinero giró la cabeza y me miró a mí con cara de ternero degollado, como diciendo, yo no tengo la libertad de hacer eso, me tengo que quedar acá al lado del señor. Un panzazo en la primera ola que agarramos, y la ola se levantó como un telón de un teatro y nos pasó por arriba, y a ellos los hizo resopa. Yo me salvé porque estaba atrás de él. Llegamos a Colonia, la familia se bajó y se fue. Y siempre me quedó la duda, siempre pensé, ya me acordé que otra cosa les quería decir, ahora cruzo los dedos para no olvidarme. Siempre me quedó la duda, porque yo pensaba que este hombre era un demente. Y después de años me di cuenta que en realidad era un maldito, que lo hizo para que no vinieran más al barco. Ay, qué Lo primero se aseguró, me preguntó, que el barco no iba a tumbar, ¿no? Y de otro que me acordé por este personaje, que él quería que yo le pusiera todos los waypoints para ir a todas partes. Decía, poneme la ruta a Carmelo, poneme la ruta a Colonia, poneme la ruta a Nueva Palmira, a Riachuelo. Le digo, mira, yo te voy a enseñar cómo ponerla. Te voy a enseñar cómo hacer la ruta, cómo decidir vos qué ruta te conviene hacer, a interpretar las cartas, y vos te haces la ruta por donde sea navegable. O eventualmente conversás conmigo y yo te digo, sí, está bien pensada esa ruta, es razonable, y vos te armás los waypoints y los metés en tu aparato. No, yo los quiero todos puestos. Digo, no, eso no lo tenés que hacer, porque después vos sin querer vas a tocar los botones y vas a borrar algún waypoint, o vas a copiar cosas directamente sin saber lo que copiás, y no vas en avión. No podés ir a vuelo de pájaro, te vas a llevar cosas por delante, no podés saltearte ningún waypoint. Entonces, bueno, lo que quería decir con esto es que hay rutas hechas, pero ojo cuando las copian, revísenlas y vean que estén todos los waypoints y que realmente sea navegable para el barco de ustedes. Claro. Sí, Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si hay más preguntas, yo tengo una para cerrar, si querés. ¿Cuáles son los mayores disparates? Bueno, perdón, saludo a Horacio Lupi, que vi un mensajito ahí, a Horacio Lupi, viejo amigo y discípulo, y que mandó también saludos para María Marta. Un abrazo, Horacio. Gracias a los que están saludando. Te oigo, Eduardo, decime. ¿Cuáles son los mayores errores o disparates que ves de los cruceristas en nuestro delta? ¿Errores o disparates de los cruceristas? Sí. Bueno. No me digas ninguno porque claro no te creo. No, te aclaro que no son exclusivos de los cruceristas.
porque cada vez hay menos diferencias entre los cruceristas y los veleristas. Y cuidado con los cruceristas que andan a 20 nudos por río abierto, porque de pronto los van a pasar ahora unos veleros con hydrofoils a 25 nudos, con unos tipos vestidos de motociclistas con cascos, porque las cosas cambian muy rápidamente, así que ahora todo el mundo puede hacer grandes macanas. Pero errores que veo, bueno, pero no es el caso del público que tenemos hoy, pero de muchos principiantes que creen que el personal profesional sabe hacer todo y ellos delegan que ellos hagan todo. Y eso es igual que en cualquier otra cosa, que si tenés un campo, una empresa o lo que tengas, vos podés delegar y mandar a hacer, pero tenés que saber lo suficiente para controlar. Esa es una de las cosas. La otra, así de macana, olvidarse encendido el VHF del fly cuando se van a tierra, y entonces el vecino de amarra, que puede ser un velerista, pero puede ser otro crucerista o un crucero de cada lado, está tranquilamente sentado en el cockpit de su barco tomando su gin tonic y quiere disfrutar de la paz y del trino de los pajaritos, y el VHF que le quedó en Canal 16, ahí recibe toda la comunicación de los buques, de la prefectura y demás, embromándole la vida. Bueno, si no hay más preguntas, lo que tengo sí es un montón de agradecimientos y felicitaciones por la charla. Bueno, muchas gracias. Todo silenciado, pero hacemos un aplauso virtual para tu charla. Excelente. Muchas gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias. Para mí es un honor darle una charla a la gente, a los motonáuticos del Yacht Club Argentino. Realmente me siento muy honrado. Gracias por la invitación. Y me gusta mucho navegar a vela y me gusta muchísimo navegar a motor. Que lo disfruten también ustedes. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Muchas gracias.